Los Sabios en la Z, aquí en la Z101, una emisora que gracias a su presidente y a las familias que lo encabeza, don Bienvenido Rodríguez y familias, con la ausencia ahora de don Willy Rodríguez. Por eso esta cabina máster, este estudio lleva su nombre, su prestigioso nombre para recordarlo, pues hacen posible que podamos cada domingo escoger un tema y tratarlo con plena libertad y respaldo, en el sentido de que se sabe lo que se está haciendo. Se quiere incidir en los sectores que toman decisiones, que por lo menos se escuchen opiniones bien intencionadas, adecuadamente estructuradas, con la colaboración fundamental, esencial, de invitados que conocen el tema. Y ese es el propósito, que entre todos vayamos construyendo una sociedad de mejores y más criterios, incluyentes, respetuosos del medio ambiente, respetuosos del orden jurídico, del marco jurídico que hace posible que las sociedades humanas por lo menos respeten lo que le toca al otro. La única forma que tienen los de menos recursos, la clase media débil, los trabajadores, hoy con un sindicalismo en desbandada, sindicalistas que tienen una conducta como si fueran empleadores. La única forma que tiene el de abajo de que lo poco de justicia que haya en esta sociedad les llegue es si se respetara el marco jurídico, porque los poderosos necesitan al Estado poco, porque ya tienen su nombre, poderosos. ¿Quiénes necesitan al Estado? Los débiles, porque el Estado es el representante del bienestar colectivo. A veces se da la impresión, aquí en estos países de consagrada injusticia, que el gobierno es para los ricos. Y así es, un barrio entero a veces dura un mes o 2 meses pidiendo la presencia del jefe del Estado. ¿Cómo va a ser que un jefe del Estado se va a presentar ante un barrio? Porque se lo exigen. Eso es haciéndole presión. Es más, no va a ir pues pasa a veces 2 y 3 meses. Ay, pero que diga uno de los ricos de aquí, o de la familia rica de que quieren ver al presidente, aunque sea como un murmullo que le digan a otro. Posiblemente el presidente de Adulón estará ahí. Mira, yo sé que a mí me dijeron que tú me quieres ver, ¿qué es lo que es? Porque el gobierno en estos tipos de sociedades se ha contribuido en una sociedad de elogios mutuos. El sector privado, ay señor presidente, el presidente, ay ustedes, los empresarios, y todos succionándole hasta la última gota de vigor al pueblo dominicano. ¿Dónde podemos ver eso? En el reclamo de la entrega del 30% de los fondos de pensiones que ha pasado en el país. Que cuando llegó la pandemia, el gobierno pasado, ni tonto ni perezoso, dijo, esta es mi oportunidad para quedarme en el poder. Bien, y entonces, ¿qué hizo? Estableció fase 1, fase 2, fase 3, todos ayuda, dizque para los trabajadores, pero se lo dieron a las empresas, para que las empresas pagaran los trabajadores. Oigan, no buscaron a los que no tenían empleo, sino porque el que no tenía empleo, si tenía algunos ingresos, de alguna manera, ese nunca recibió nada. Ahora, a los de pobreza extrema le pusieron en una cantidad más o menos de 4.5 millones, el quédate en casa. Pero ¿a quién fue que se le dio la gran cantidad de dinero? A las empresas.
con el fase 1, fase 2, fase 3. Y bueno, y se les llegó a pagar, hasta tolerar que no pagaran la electricidad, muchísimas cosas. En total, ¿cuántas personas fueron impactadas por esas ayudas? Ni 5 millones. Pero ¿cuántos habitantes hay en este país? 11 millones de ciudadanos y como 3 millones de indocumentados y de residentes y de cosas. Somos más de 13 millones de habitantes. Si se asistieron 5 millones, entonces aquí han quedado por lo menos 8 sin nada. De los afiliados a la AFP son como 4 millones. Unos estarán cotizando, otros no, etcétera. Pero la mayoría cotiza. ¿Han recibido alguna ayuda esa gente? Ninguna. Por la pandemia, ninguna. ¿Ha habido crisis por la pandemia? Bueno, el mundo está de rodillas. Entonces, todo el mundo puede estar en crisis, pero esos 8 millones no. Que son la clase media, los trabajadores y los informales. Los informales posiblemente no reciban nada del 30, pero van a ser impactados con el gran gasto. Pero se está pidiendo también que de un dinero que se dice que está prestado todo, que se devuelva el 30%, que vienen a ser como 220 mil millones de ese dinero prestado. No, porque nadie es tonto. Si el dinero está prestado y no está, de ahí no se pueden dar. ¿De dónde se pueden dar? O de las cotizaciones mensuales que se hacen a la TCS, que pasan de 7 mil millones, que una gran proporción va a ir a las pensiones. Entonces, eso se puede especializar. El dinero está prestado, pero no regalado. Entonces, eso quiere decir que paga intereses. Si hay 700 mil millones, o 750 mil millones, o 650 mil prestados, y el promedio de rendimiento de los intereses es un 9 y un 10, bueno, pues va a entrar casi 70 mil millones en el año, pero además el dinero está prestado, pero no regalado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos vencimientos, muchos montos que vencen y deben retornar, y entonces la Dirección de Pensiones puede decir: voy a especializar para entregar este 30% a sus legítimos dueños, para entregarlo, pero no de golpe, como estamos diciendo. Porque si estamos hablando de que se le entregue de las cotizaciones a la TCS, de los intereses que se pagan y de las devoluciones de capital por vencimiento, estamos hablando que eso será cada 3 meses. Se puede hacer para entregar ese dinero de forma que no genere ningún murmullo inflacionario, para que lo entreguen en un año. Y si es un año y 3 meses, bueno, pues un año y 3 meses. Pero esa gente reciben 220 mil millones, que uno va a comprar una neverita, otro van a pagar la deuda en el colmado, otro van a pagar el lío que hicieron para que comprarle 2 camitas y tal cosa a su hijita que se casó, las responsabilidades familiares. Ese dinero va a volver a las empresas y a los bancos de una vez. Pero a la gente se les da la sensación de que se les respeta y que este gran o tontería de país no es solo del que está gobernando, del que está en turno creyéndose que es dueño del país, y de la oligarquía, porque los mismos oligarcas que estaban con Balaguer estuvieron luego con Hipólito, luego estuvieron con Leonel, estuvieron con Danilo y están ahora lo mismo, las mismas gente. Y lo más grande es que Odebrecht se declara delincuente a nivel mundial, y aquí también, y su socio principal aquí, no solo el presidente lo visitó el tercer día de ser electo, a esa gente, y después de eso ahora le dan la línea 2 del metro.
¿En manos de quién estamos? Así no. Entonces los verdaderos dueños del dinero se les da latigazo, se les dice que no se puede, no quieren dárselo, y entonces diputados que nunca han sido santos, que no quieren votar por eso, y todo el mundo sabe que las AFP los han cooptado, que están defendiendo los intereses de las AFP y no saben que la oligarquía no agradece porque paga. La oligarquía, los grupos oligárquicos no agradecen porque pagan. Y ustedes saben lo que eso quiere decir. Entonces, así no, un pueblo no puede sentirse abandonado de que el poder que ellos estructuraron, que pagan con sus impuestos, y el gobierno que ellos llevan con su voto, de repente no los apoya a ellos, porque es que esos afiliados, dueños de esos fondos, mucha de esa gente, si no más de la mitad, votó por el actual gobierno. Lo que yo no sé si votaron son los grupos oligárquicos, porque usualmente se van de vacaciones en los días cercanos a las elecciones. Eso sí que es verdad. Y se reúnen para las elecciones de esos metizos, negros y mulatos. Nosotros nos vamos a reunir en tal sitio, en Moritz, en Suiza, o en Colorado Springs, algún lugar, en Boulder, en algún lugar de eso muy fino, o en New Hampshire, en algún lugar de eso. No, pero así no. Entonces, quiero también hacer un comentario. Este país tiene 48.500 kilómetros cuadrados. Tenía 53.000, pero Trujillo le quitó 8.000. Cuando le cedió los territorios de Lemiel y todos esos territorios de Inch y otros lugares, Haití, en el 1936, un año antes de la matanza de haitianos. Y lo digo que un año antes porque la gente dice, eso fue porque como mató tantos haitianos, entonces fue para arreglar las cosas. No, fue un año antes. El tratado dominico-haitiano de determinaciones fronterizas fue de 1929, pero quedaron precisiones y construcciones de pirámides y todas estas cosas, y entonces en el 1936 se hizo una ratificación adendum y allí fue que se cedieron esos territorios. Pero ¿qué significa tener 48.500 kilómetros cuadrados? O que se tiene 76 millones de tareas dominicanas. Una tarea dominicana son 629 metros cuadrados. Pero el territorio dominicano, ¿para qué es fundamentalmente apto? Bueno, para fines forestales. ¿Por qué? Porque todas las leyes ecológicas, los principios ecológicos, los principios de agricultura, de buenas prácticas agrícolas, dicen que, y los mecanismos para preservación de los suelos, dicen que los terrenos que tengan 15% de pendiente no son aptos para sembradíos, porque la pendiente lo que haría es que con las lluvias, los vientos, el manejo, las prácticas de cultivación y todo, lo que haría una erosión acelerada y muy perjudicial. Entonces, ¿qué significa? Bueno, que de las 76 millones de tareas, 52 millones solo son aptas fundamentalmente para la siembra de árboles. Pero la siembra de árboles, ¿cómo se haría? O pueden ser una silvicultura total. ¿Qué significa? Que usted no siembra una especie determinada, sino usted cuida la tierra, la dedica a que ella misma, como dicen nuestra gente, se embroque, se vuelva monte. Entonces, usted no va a sembrar pino. La gente cuando habla de reforestación siempre piensa
en pino, porque eso es lo que se ha hecho tradicionalmente. Pero el pino no conviene. Una sola especie no conviene. ¿Por qué? Porque en el bosque viven toda la biodiversidad de una nación, en el bosque viven las matitas rastreras, las chiquititas, las hierbas, los bejucos, los lianas, viven los árboles más grandes, los medianos, los arbustos, vive todo. Pero ¿y la vida animal? Desde los insectos hasta las aves y los reptiles y todo esto. Entonces, si usted siembra una sola especie, muchos podrán vivir, pero lo cierto es que usted está condenando al bosque a una reducción, a una limitación drástica de su biodiversidad. ¿Cuál es el bosque que es más promisorio de recrear la naturaleza y los ecosistemas? La silvicultura, es decir, el salvajismo. Que nazca ahí el que pueda competir, que se desarrolle el que pueda competir. Esa es una forma, pero hay áreas que cuando se hace el ordenamiento territorial, se dice esta parte para bosque de silvicultura. Hay otros que es una reforestación frutal, que conviene para sembrar árboles frutales, y otros árboles madereros. Bien, ahora para la gente poder sembrar árboles madereros, el gobierno no tiene mucho que hacer ahí, porque primero la mayor parte de las tierras son privadas, la gente tiene sus títulos o está en proceso o deberían ser, porque la verdad es que el pueblo es el dueño de todo. Bien, pero nadie cuida un árbol mejor que su dueño. Nadie cuida un árbol mejor que el dueño, del que vive de él, porque lo necesita. Entonces, para eso están los planes de manejo. Para las zonas forestales están los planes de manejo. Yo mismo soy un aficionado a la siembra forestal y he hecho varias. Y fui el primer presidente de la Comisión Nacional Técnico Forestal. A veces uno habla mucho y es que uno ha hecho varias cosas ya. En 1982, el presidente Salvador Jorge Blanco nos designó ministro de Economía y Planificación, que entonces tenía el nombre de Secretariado Técnico de la Presidencia. Pero también en febrero del 1983 nos designó también presidente de CONATEF, Comisión Nacional Técnica Forestal, que tenía casi las mismas funciones que lo que hoy es el Ministerio de Medio Ambiente. Tenía el dominio y la dirección de la Dirección Nacional de Parque, de Foresta, bueno, todo lo que tenía que ver con la silviculturalidad y todas estas cosas. Entonces, en esa actitud nosotros hicimos muchas cosas agradables que hay en el país. Cuando usted va saliendo de Villa Altagracia, que usted ve todos esas montañas a la derecha cuando va para el Cibao, tan bellamente reforestada ahí en Loma Novillero, eso fuimos nosotros. Yo pasaba por ahí, era el presidente de la Comisión Nacional Técnica Forestal, y eso estaba sembrado de caña en la parte baja y de conucos en la parte de arriba. Entonces nosotros inmediatamente llamamos al director de Foresta, que era el general Cunhard, hicimos una reunión, le dijimos, ahí vamos a hacer un proyecto modelo para sembrar 4 millones de árboles y que el país vea que sí que se puede recuperar la foresta y que sea ecosistemas tan bellos como siempre fueron. Bueno, y cuando usted pasa por ahí, ¿y sabe qué nos costó eso? Muy poco dinero. ¿Por qué? Porque dijimos, vamos a invitar a los empleados de los bancos, de las empresas, de los ministerios y las escuelas, y ahí duramos 2 años y medio sembrando árboles, y sembramos 3.2 millones de árboles
con trabajo voluntario y la gente siente orgullo de haber ido a sembrar un árbol ahí. Y una de las cosas que la gente más admira es ese proyecto saliendo de Villa Altagracia, Loma Novillero. Pero lo mismo hicimos en Valle Nuevo, lo mismo hicimos en tantos lugares. Pero lo importante es que lo haga la propia ciudadanía, la gente, con la seguridad, desde luego, con leyes de fomento forestal, leyes de fomento, leyes que den garantía de que el árbol que usted sembró, si es maderable, usted lo podrá cortar conforme al plan de manejo que usted presente cuando someta su proyecto al directorio forestal. Entonces, y hay cosas muy buenas porque la gente dice, y yo voy a sembrar árboles para cortarlo a los 10 y 15 años. Yo que tengo 65, yo ni voy a estar aquí. Lo primero es que usted tiene que saber que usted encontró muchos árboles cuando lo trajeron al mundo y que ojalá que usted deje más de lo que habían. De manera que esa avaricia de que yo no voy a sembrar porque no lo voy a ver es totalmente inaceptable. Usted encontró un mundo a lo mejor forestado que el que usted va a dejar. De manera que ese no es argumento. Pero lo importante es que cuando usted va a sembrar, si usted va a sembrar 500 tareas, a lo mejor su experto le va a decir, vamos a sembrar 100 árboles por cada tarea. ¿Por qué? Porque a los 2 años vamos a hacer un entresaque de un 20%. ¿Para qué? Para venderlo como varas, palo de escoba, para 1000 usos. Esas estacas para la agricultura y usted empieza a hacer dinero desde los 2 años. Si eran 100 y usted costó el 20%, usted va a tener 20 árboles bien altos de varas y de cosas multiplicado por 500. Va a ser dinero. Al año siguiente o a los 2 años más, usted hace otro entresaque. La cuestión es que a partir de los 8 o 9 años, usted va a dejar solo 40 árboles, que son lo que usted quiere que lleguen a unas dimensiones, pero ya usted ha hecho bastante dinero, porque ya lo que usted corte a los 4, ya esos son maderas muy aprovechables. Y además, también usted puede desarrollar, conforme al tipo de variedad que siembre, si lo que ha sembrado es para madera, producción de miel y muchas otras cosas más. Pero si usted siembra frutales, bueno, ya usted sabe que si el plan de manejo y el ordenamiento territorial le dijeron a usted cuando lo haya que lo que conviene es siembra de aguacate, bueno, pues con eso nos vamos. Limones, mangos, etcétera. Quiere decir que lo que produce poca riqueza es un bosque abandonado. Y usted sabe que en el país, al decirnos que solo el 25-28% vive en el campo y que los otros viven en la ciudad, aquí no está habiendo presión en el bosque en términos de cantidad de habitantes sobre el bosque. No es todo lo contrario. Lo que hay es mucha presión de densidad habitacional en las ciudades. Ahí sí es que está habiendo, imagínense, el Distrito Nacional tiene 104 kilómetros cuadrados, pero tiene como 1.800.000 habitantes. 1.800.000 habitantes. ¿Qué le dice eso a usted? Que en cada kilómetro hay cuadrado 18.000 personas, que es la población de Pedernal entero, que debe tener 1.400 kilómetros cuadrados. En un solo kilómetro, aquí en el Gran Santo Domingo, puede vivir la población de cualquier provincia pequeña. Por ejemplo, Dajabón, que debe tener 70.000, 75.000 habitantes, fácilmente vive aquí en 4 kilómetros cuadrados.
O la provincia, la más grande del país es San Juan, que tiene 3.360 aproximadamente kilómetros cuadrados. Esa es la más grande. Bueno, pero solo tiene como menos de 300.000 habitantes. Si no recuerdo mal, 280 o 300, por ahí. Quiere decir que aquí en cualquier barrio grande de aquí, del Distrito Nacional, vive toda la gente que vive en San Juan, mientras ellos tienen 3.360 kilómetros cuadrados. Entonces el país está en condiciones, si se ordena, de poder sacar provecho del bosque, pero la gente necesita seguridad jurídica. La seguridad jurídica no es solo para las grandes empresas ni para los grandes empresarios que pagan los grandes bufetes y que dan dinero para campaña. Seguridad jurídica necesita hasta el obrero de su salario, aunque no firme un contrato, porque lo más sagrado de una sociedad es el salario del que trabaja para vivir. ¿Por qué? Porque ese salario, cuando él lo recibe, eso es una medida de por cuánto él vende su vida. De por cuánto él vende su vida. Entonces ese salario no es una paga cualquiera, es la medición de la vida de un ser humano. Que el empleador tiene el privilegio, a veces sin respetar ese privilegio, de comprarle la vida al otro. Porque el salario, ahí está todo. Y en un país sin seguridad social, mucho más. Bueno, hemos hecho esta introducción para decirles ahora que vamos a tocar el tema de la multipolaridad. ¿Qué es la multipolaridad, por favor? Bueno, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se formaron dos grandes bloques de naciones. Las que estaban junto a Estados Unidos y las que quedaron junto a la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tenía como eje central a Rusia. La URSS llegó a tener 27 millones de kilómetros cuadrados, porque Rusia solo tiene 17. Eso quiere decir que era una gran parte del mundo, porque si usted no sabía en términos de kilómetros cuadrados qué es el mundo, bueno, nuestro planeta tiene 510 millones de kilómetros cuadrados, 510. De mares y océanos hay 360 millones, y de continentes e islas emergidas, claro, 158 millones. Entonces, el continente asiático tiene 44 millones de kilómetros cuadrados. Y el segundo es América, que tiene 42 millones. El tercero es África, que tiene 30.6. El cuarto es Europa, que tiene 10. Y tanto que habla Europa, tanto que rinde, tanto que ha manipulado al mundo entero. Y solo 10 millones de kilómetros cuadrados. Y entonces luego está Oceanía, que tiene 9.3, de los cuales Australia solo tiene 7.5 aproximadamente. Bueno, y estamos nosotros también con 48.500. No nos da vergüenza decir esa cantidad nimia, pero bueno, eso es lo que tenemos. Entonces, esa URSS, que era un país inmenso, y ese Estados Unidos decía que era el mundo democrático del capitalismo, de una economía de mercado. Bueno, la URSS era un socialismo de Estado, comunismo, despectivamente, y que se llamaba de economía centralizada o planificada, donde se hacía lo que se decidía a nivel del gobierno y la gente tenía que obedecer a eso. Y allí
entonces se dieron una serie de confrontaciones. En el espacio en Estados Unidos hubo terror cuando, teniendo el dominio de las bombas atómicas, porque Estados Unidos tuvo el dominio en el 1945, pero luego la Unión Soviética empezó en 1952 con la bomba y luego se le pasó, porque incluso ahora Rusia, siendo Rusia, según el Instituto Nuclear y de las Bombas Atómicas de Estocolmo, hay 15.600 bombas y de esas Rusia tiene 7.500, de manera que se supone que tiene incluso más. De manera que le ganó la carrera atómica, pero entonces estaban confrontados en la carrera espacial y le pusieron carrera porque era una competencia. Claro, y cuando Rusia sacó el Sputnik en 1957, Estados Unidos entonces tuvo que acelerar y en 1962 prometió que iba a llegar a la Luna y llegó en el 69, etcétera. Y había una carrera entonces en lo militar. ¿Quién tenía más armas? ¿Quién tenía más fuerza? ¿Quién tenía más de todo? Hasta que en 1989 esto cambió, colapsó el sistema de la URSS y entonces emergió un mundo distinto. A aquel mundo le llamábamos bipolar y a este mundo le queremos ya poner un nombre, pero se ha vuelto muy complejo, porque ahora Estados Unidos sigue siendo muy poderoso, pero ya no tan poderoso como antes. Pero China, que era un paisito que, bueno, muy grande, pero paisito en términos de su contribución al PIB mundial, que ahora, si usted se va al Fondo Monetario, le dice uno, que andan como dependiendo del método de cálculo del PIB, es grandísimo, es como 140 hasta 150 trillones. Bueno, entonces uno pone, dependiendo del método de cálculo, si el método de cálculo es del purchasing power parity, del poder de paridad de compra, entonces ahí China es el país ya económicamente mayor en términos de PIB. Pero si nos vamos por el sistema de nominal o de precio corriente, etcétera, este precio calculado en base al dólar nada más, pues es Estados Unidos. Lo cierto es que la nación con más poder ahora, concentrado y con el dominio de la moneda del mundo, que es el dólar, es Estados Unidos. Pero ya podemos decir que tenemos una multipolaridad. Nuestros expertos nos van a decir si es un mundo multipolar o un mundo, porque ahora ustedes no creen que las redes sociales son un poder, pero las ONG juntas en el mundo son un poder. Pero y las megacorporaciones son un poder que tienen intereses distintos. Pero Amazon no es un poder ahora, que tiene la ventaja de que no paga impuestos. Entonces, bueno, dice Víctor ahorita nos va a analizar, porque aquí tengo a Inocencio García y tenemos a Víctor Canto. Son nuestros primeros invitados en llegar puntualmente. Vamos a hacer una pausa y ellos ahora tendrán el reino de los cielos, analizando aquí qué es la multipolaridad o qué es la bipolaridad, qué es lo que realmente tenemos, qué conviene al mundo, tener una sola nación hegemónica, un mundo monopolar, unipolar, o tener dos, o tener muchas, o que sea un poder difuso en el cual el ciudadano tenga una voz que se le oiga mejor. Todo eso
vamos a analizarlo ahora. Miren qué interesante programa en el que ustedes van a participar con sus preguntas como siempre. Anímense, todos tenemos que aprender algo nuevo y distinto cada día. Ese es el plan. ¿Por qué? Porque si nos congelamos, si creemos que no podemos aprender de una cosa, o nos engaña el gobierno, o nos engañan las empresas, o nos engaña el mercado, o nos engañan las iglesias, porque hay muchísimas cosas por ahí que no deben ser creídas. Pero si uno está sumido en la ignorancia, puede creerla cuando no merecen ser creídas. Vamos a la pausa.